Bienvenidos a la clase de los menores de este cuarto trimestre. Vamos a nosotros a empezar nuevos temas, nuevos versículos, nuevos mensajes que vamos a aprender y en este primer cuarto trimestre del año 2022, el eslabón es eslabones de la gracia. Dios nos ayuda a entender la gracia. Sabemos que la gracia es un regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que nosotros no lo merecíamos, pero nos dio la salvación. La primera historia que nosotros vamos a hablar es Pensando en ti, que es la historia de Elías. Como ustedes saben, yo hice un viaje a Israel y en ese viaje a Israel estuve en el Monte Carmelo, vi el Jordán, vi muchos de los lugares donde estuvieron los profetas, los patriarcas y los reyes de Israel. Así que esta historia es bien interesante y vamos a ver un personaje muy importante que tuvo entre los profetas en el Antiguo Testamento, que fue Eliseo. El versículo dice, Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo de Kerit, al oriente del río Jordán. El mensaje dice que el cuidado diario de Dios nos enseña a confiar en su gracia. En este cuarto trimestre, y vamos a empezarlo durante el 2023 también, vamos a necesitar un cuaderno donde los niños van a escribir después de cada historia qué es lo que ellos han aprendido. Entonces, cada sábado ellos van a escribir lo que han aprendido y luego ellos van a leerlo. Van a leer en inglés, en español, lo que ellos han comprendido de cada historia. Esto les ayuda a ellos a reflexionar, a tomar más atención y puede ser un incentivo de la clase. Ganar puntos a quien escribe, ¿no es cierto?, lo que ha aprendido. No necesita hacer una página. Lo importante es que el niño capte el mensaje que se quiere dar en cada lección. Estamos hablando acerca de la gracia y vamos a seguir con este método que nos ha dado muy buenos resultados, donde vamos a ver las características positivas de Elías. Al principio, este letrero está vacío. Después de terminar la lección, los niños pueden decir cuáles son las características que Elías tenía en la primera historia. Vamos a usar este mes y vamos a ir completando las características que Elías tenía. Ahora, los personajes han tenido características positivas y características negativas, porque tenemos que mostrar que no todos los personajes fueron perfectos. David y otros personajes no fueron perfectos. A veces nos equivocamos al mostrar que solo las personas fueron perfectas. Las personas somos perfectas cuando estamos unidas a Cristo, ¿no? Aún así, vivimos en un mundo imperfecto. Entonces los niños van a ver las características y que tenía Elías y cuáles eran las negativas, si es que no las tenía, o si las tenía, y luego qué van a imitar. Son los conceptos que ayudan a los niños a comprender el mensaje en sí de la historia. ¿Qué mensaje tiene esta historia para mí? ¿Qué puedo yo comprender de esta historia? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo lo voy a compartir con otras personas? Muy bien. Ahora, Elías, la Biblia nos dice que Dios envía a Elías para profetizar un periodo de sequía. Como los niños nuestros no entienden este concepto de sequía porque no viven en el campo, muchos de ellos, o no han tenido esa experiencia, es necesario explicar que la sequía es cuando la lluvia no cae a su debido tiempo y produce que la tierra, los animales desaparezcan, ¿no es cierto? Porque no hay alimento. Al ver no alimento, los animales emigran a otros lugares y no hay una producción de comida ni para los animales ni para el ser humano. Este periodo puede abarcar una década, 3 años, 2 años y medio, puede abarcar mucho tiempo, ¿verdad? Y eso es importante hacer esa definición porque nuestros niños no tienen un concepto de lo que es sequía. El profeta entra en la historia presentándose ante el rey Acab con una profecía acerca de un periodo de sequía. Elías dijo que no iba a haber rocío ni lluvia sino por la palabra de Dios. Así que vamos dando cuenta, nosotros tenemos que entender que aquí hay lo que iba a ocurrir, la sequía iba a ser por mandato de Dios, o sea que Dios no iba a permitir que lloviera. La promesa
para los observadores de la ley. O sea que se sabía que las personas si había pecado en el pueblo no iban a haber bendiciones, y eso lo sabían aquellos que observaban la ley. Era una advertencia de Dios que iba a quitar sus bendiciones para Israel. Era la consecuencia de la desobediencia, porque acuérdense que es muy importante enseñar a los niños que cuando alguien se aleja de Dios hay consecuencias. Y una de las consecuencias era que el pueblo no iba a recibir las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham de tener una tierra, y a Moisés de que iban a estar en una tierra donde abundara leche y miel. Así que ese concepto es importante, hablar de las consecuencias. Los personajes de la Biblia que no han estado del lado de Dios o del lado de lo correcto o del lado de lo bueno han tenido consecuencias por su desobediencia y por la condición de Israel en los tiempos de Elías, la condición espiritual. El pueblo había perdido y tenemos que explicarle por qué, qué era lo que había ocurrido, qué era lo que estaba sucediendo a nivel de la sociedad, a nivel de la comunidad, a nivel de la iglesia, porque acuérdense que los judíos eran el único pueblo que Dios tenía en todo el mundo que lo adoraba a él y su ley. Los egipcios, los mayas, los aztecas, ellos no tenían la ley de Dios aparentemente, pero ellos legítimamente eran el pueblo donde nacería el Mesías. Ahora, ¿por cuánto tiempo no llovió en los días de Elías? Elías lo dijo por 3 años y medio. La respuesta al tiempo de 3 años y 6 meses se encuentra en Santiago 5:17 y Lucas 4:25, que sabían que no había llovido. Por supuesto, es el rey. Acuérdense que 3 años sin llover, sin caer agua, produce una pobreza, una hambruna en el pueblo, ya que en esa época no habían los guarniciones de comida que tenemos hoy día. Si hay sequía en Perú, en Ecuador, en México, pueden traer de otros países alimentos. Pero en esa época las cosas eran diferentes. No había ese producto. Hoy día tú puedes comprar comida online, pero en esa época no existían esas comodidades. Por lo tanto, el pueblo sufría de eso. Ahora, Dios adapta maravillosamente a los hombres cuando Él los llama. Los tiempos eran difíciles, eran adecuados para que hubiera un Elías que fuera valiente, apto. Para ese tiempo, el Espíritu de Dios sabe equipar, sabe a los hombres para cualquier ocasión. Ahora, en el fondo histórico, la pareja que estaba llevando al pueblo a la desgracia era el rey Acab y su esposa Jezabel. En cambio, el que trataba de volver al pueblo de Dios era Elías. Era 2 contra 1 o 3 contra 1, porque Satanás estaba con Jezabel y Dios estaba con Elías. Así que podemos verlo. Ahora, ¿quién era Acab y quién era Jezabel? Acab era descendiente del rey David, por lo tanto, él se casó con una princesa de Sidón. Era un pueblo pagano llamada Jezabel. Ahora, las princesas eran preparadas para ser sacerdotisa de sus dioses. Tanto la princesa egipcia como la princesa moabita, las princesas filisteas, las princesas de Sidón, ella estaba preparada para realmente ser una sacerdotisa de sus dioses. Ahora, en el pueblo de Dios no había sacerdotisa, solamente había el sacerdote, que era el sumo sacerdote, pero en este caso, ella al casarse con un rey, no solamente le impone, ¿no es cierto?, su cultura, sino también su religión. Y parece que Acab no era muy fácil de controlarlo por Jezabel, ¿no? Así que ellos se casaron porque era la costumbre en la costumbre de las naciones que para ser poderosos, tener la ayuda de un gobierno, el padre de Acab, que fue Omri, que fue un rey muy malo también, se hace que su hijo se case con Jezabel y esta tiene una influencia poderosa en el lado religioso, ya que ella empieza a traer sus dioses, ¿no es cierto? Y así como había un templo de Dios, el templo de Salomón, ella también hace que el pueblo adore otros dioses. El problema no empezaba en que la familia real
que dirigía todo el reino de Israel, el reino de Judá, estaba realmente cometiendo un gran pecado porque estaban abriendo la posibilidad de que el pueblo de Dios adore ídolos. Ahora, el punto había llegado tanto que había casi muchos del pueblo realmente ahí estaban adorando a Dios, así que Dios levanta un profeta, un gran profeta en el Antiguo Testamento que se llamó Elías. Ahora, esto fue el producto de que la gente comenzó a adorar a Baal y a Sera entre los pueblos, entre el pueblo de Dios. Los judíos habían sido desde el tiempo de Abraham, no había, se le había enseñado a adorar solamente a Dios, que no había que hacer ninguna imagen, ni de oro, ni de plata, ni de piedra, solamente se adoraba a Dios en espíritu, ¿verdad? Pero Satanás logró que los demás pueblos del mundo tuvieran sus propios dioses. Y Baal y Acera eran los dioses principales de Sidón y eran los que esta malvada reina Jezabel, ¿no es cierto?, había impuesto y tenía sus propios sacerdotes y sacerdotisas. Ahora, en Sidón, según la arqueología lo muestra, era costumbre que los sacerdotes y sacerdotisas practicaran la prostitución. Parte de su culto no solamente era matar un bebé y darle honor y fiesta a los dioses, también practicaban la prostitución, ¿no es cierto?, entre el pueblo, los sacerdotes y sacerdotisas. Así que estas costumbres malas entraron al pueblo de Dios. Eran todo lo contrario a lo que Dios había dado a Moisés en la ley. Por eso era que Dios estaba quitando su bendición de no proporcionar lluvias, porque, eh, eh, para que se den cuenta, Baal era el Dios de la lluvia, el Dios de la vida. Así que Dios dice, ok, ustedes han elegido a Baal, que es el Dios de la lluvia, yo no voy a mandar lluvia, para que vean que el Dios más poderoso es el verdadero Dios. En ese momento, en esa escena, aparece en Galaad, que es el otro lado del Jordán, ¿no es cierto? Que nosotros visitamos en el viaje a Israel. Allí aparece Elías. Elías es de esta región que ustedes ven en el mapa, ¿verdad? El mapa de Israel. Sería bueno llevar un mapa para que los niños vean. Y en esta región del este del Jordán, eh, se menciona solamente la historia de Elías. Elías también era de la región de Tirista, de Galaad, así que él era de esa región que él estaba un poco lejos de Judá. Elías estaba siendo elegido por Dios, preparado por Dios, para demostrar a todo Israel que Jehová es Dios y no Baal, ¿no es cierto? Elías, el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios, y vivía en Galaad, en el oriente del Jordán, en una comunidad llamada Tisbe, era una comunidad, y dice la Biblia que Dios le dio una misión, que él se fuera hacia Samaria, entró al palacio, y sin el permiso, los soldados sabían quién era él porque él llevaba una vestimenta de piel de camello, ¿no es cierto? Y le dijo al rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra que he dicho. Ahora, imagínate una persona que entra a un palacio, no lo detienen los soldados porque sabían quién era un profeta de Dios, entra y le mira al rey y le dice que no va a haber lluvia por mucho tiempo, ni rocío, o sea, no iba a haber ni garúa, no había opción de que algo del cielo cayera, agua cayera, no iba a caer, sino por la palabra de Dios. Elías al atrever era un valiente, pues ¿quién puede ir donde un presidente o donde un alcalde y decirle de aquí en adelante Dios no va a mandar tus bendiciones? Eso debe ser valiente, intrépido, es una persona que confiaba en Dios, confiaba en el poder de Dios, así que es automáticamente cuando Elías va, y esto nos demuestra que realmente él tenía su confianza en el mensaje que Dios le había dado. Dios le había dicho a Elías que se presentara, que no iba a haber lluvias, no iba a caer garuita, esa lluvia
delgadita que la vemos a veces. Entonces, a menos que realmente el pueblo dejara de adorar a otros dioses. Ahora, ¿por qué hacía Dios esto? Porque Dios, el pueblo de Israel era el único pueblo que Dios tenía sobre la tierra. Detrás de esto, Satanás estaba usando a Jezabel y Acab para que realmente el pueblo se desviara y se convirtiera en un pueblo idólatra como eran los demás pueblos. Al atreverse a hacer eso, realmente sería difícil que Jesús naciera en un pueblo realmente que esperaba a Dios. Así que detrás de esto estaba Satanás y Dios decide usar a su profeta para que lleve el mensaje al pueblo, porque aún había personas fieles y aún el pueblo tenía que reconocer entre el Dios verdadero y el Dios Baal, que era el Dios de la lluvia y de las bendiciones. Esto realmente constituía una amenaza. Elías, al presentarse delante del faraón y de la reina, y la reina cuando se enteró, esto significaba una amenaza para los que adoraban a Baal, porque creían que Baal era el dios de la lluvia. Ahora, desde lo que dijo él al rey, Elías lo que le dice al rey, por supuesto que le fueron dicho a los sacerdotes y sacerdotisas de Baal y Acera. Así que se le dijo que el verdadero Dios de Israel iba a mandar una sequía y le demostraría que él era Dios y no Baal quien controlaba el clima. Ahora, yo estuve en Israel y una cosa característica es que ellos valoran el agua. No, nosotros tenemos abundancia de agua en la parte que vivimos, pero Israel queda en una zona casi desértica. No es arena el desierto, pero es tierra que no tiene tierra seca. Entonces el agua es valiosa, ¿cierto? En Israel el agua es valiosa. Cada botellita de agua allá cuesta $2. Aquí en Norteamérica cuesta $1, la regular. Pero cuestan $2 porque el agua es valiosa. Ellos valoran el agua y el agua es usada apropiadamente. Por lo tanto, ahora que no tenían opción a traer agua de otro lugar, sino que el único lugar que podían tener agua era de las lluvias, que hemos visto en Israel muchas zonas arqueológicas donde el agua de la lluvia corre por unos canales que ellos han preparado hasta llegar a unos pozos o a unos guardadores de agua. Así que cuando dijo que el Dios de la lluvia, que era Baal, no tendría fuerza sobre Dios, que era el Dios del verdadero, automáticamente eso provocó eh, una, un enfrentamiento entre el Dios y las personas que adoraban a Baal, porque ahora sí va a ver cuál era el verdadero Dios, ¿verdad? Después Jehová le dijo a Elías que tenía que irse a Samaria, hacia el oriente, y que se escondiera en el arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán que nosotros hemos visitado. Así que en uno de los viajes pudimos visitar y ese arroyo todavía está y Dios le prometió alimento y bebida para su siervo en ese lugar tan inhóspito. Pero no es que el lugar era desértico, había agua, había plantas y él tenía que esconderse porque gracias a Dios no existía la tecnología que hoy día tenemos. No tenían satélites, no tenían GPS, no tenían diferentes medios de cómo encontrarlo. Así que Dios tenía que proteger al profeta y lo protegió por espacio de 3 años y medio. Es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, Elías obedeció y Dios, él estaba en ese lugar, un lugar tranquilo, apacible, orando, procurando por su pueblo, orando por la misión que Dios le había dado, pero Dios no dejó a su profeta sin cuidado. Así que dice la Biblia que Dios envió cuervos, ¿no es cierto?, para que le dieran pan y carne. Muchas veces se dice que Dios le mandó pan, pero dice la Biblia que Dios le mandó pan y carne. Era qué tipo de carne sería, no sabemos si era pollo, pescado o carne de vaca, no sabemos, pero lo que puerco no era puerco, porque los judíos no comen puerco, así que automáticamente le llevaban por la mañana y por la tarde, le llevaban 2 veces al día, ¿no? Así que le llevaban pan y carne a Elías por la mañana y por la tarde. Así que Elías recibía su alimentación de esas aves. Así que Dios alimentó la fe de su profeta
porque ver que un cuervo trae pan y carne y no era uno solo, venían muchos, eso significaba realmente a través de ese alimento físico, de esta manera tan inusual, una manera tan rara, ¿no es cierto? Dios mandaba traer pan y carne. El propósito no era solamente fortalecer el cuerpo de Elías, sino también su fe. Así que él recibía el alimento y al darse cuenta que eran unas aves que le traían, él sabía que las aves no cocinaban, él sabía que las aves no cortaban carne, y automáticamente el alimento venía apropiado para que él comiera, ¿no es cierto? No sabemos si la carne llevaba cruda o posiblemente ahí hay un asado, un guiso, porque en Israel se comen muchos guisos, de carne de carnero, se comen muchos guisos, pescado al horno, automáticamente no sabemos si esa carne le llegaba se quedaba cruda, lo que sabemos que era pan. Entonces, sí, de que era pan, porque no decía que traían harina, pero traían la carne y posiblemente la preparaba a su gusto. No sabemos, pero cualquier sea el tipo de carne que llegaba, por supuesto que era una carne aprobada por Dios, carne de oveja, carne de pollo, carne de gallina, carne de codorniz, y el pan que le llegaba automáticamente no solamente alimentaba el cuerpo, sino alimentaba la fe. Así que el profeta fue alimentado también por una viuda, ¿no es cierto? Quien la viuda realmente eh, tenía solo un poquito cuando el arroyo de Kerib se seca, Dios lo envía a Sarepta, que era un pueblo lejos, y ahí una viuda, ¿no es cierto? Tenía solo un poco de harina y un poquito de aceite y se iba a hacer un pan de pita y automáticamente llega el profeta y le dice, dame de comer. Ella sabía que era un profeta y ella le dice, no tengo. Lo único que tengo es un poco de pan y después de comer ese pan no vamos a comer más. Entonces le dice, no te preocupes, Dios me ha dicho que tú que hazme mi primero, luego a tu hijo y el pan no va a perecer hasta que Dios vuelva con la lluvia. Así que por 3 años y medio esta viuda de Sarepta preparó el pan y no sabía cómo, la harina se multiplicaba, el aceite también. Ahora, algunos eruditos dicen que cuando la mujer se paraba de la harina para hacer el pan de Elías, le daba el diezmo. Le separaba porque Elías recibía eso como pago de su trabajo para Dios, ¿no? Cualquier sea, se vio milagros. Elías era un profeta valiente porque enfrentarse a un rey, enfrentarse con una verdad diferente, cuando casi todo el pueblo adoraba a ídolos y decirle que había un Dios que era el Dios de Israel, que era más poderoso y que no iba a haber lluvia, mostraba un gran desafío. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Nosotros ahora hay un gran desafío que tenemos que mostrar quién es Dios, quién es su pueblo, cuál es su ley, qué debe ser obedecido. Cuando nosotros predicamos a las personas, tenemos que predicar un mensaje de advertencia, ¿no es cierto? Nuestro mundo está siendo tocado con terremotos, guerras por aquí, enfrentamientos, violencia, porque esos enfrentamientos son señales de que Jesús viene pronto. Y necesitamos ser como Elías, de presentarnos ante cualquier persona y decirle, "Ah, es necesario dejar de pecar, ¿no es cierto? Porque Dios, las señales de la venida de Jesús vemos y eso está ocurriendo. Esta es la primera lección que nosotros vamos a tener con los muchachos y es muy importante porque Elías era activo. Elías no era una persona pasiva en la iglesia. Los años que él estuvo allí, él estaba orando por su pueblo, se comunicaba con otros profetas, tenía gente que realmente él le hablaba de Dios, pero él se mantenía oculto porque realmente Dios tenía que cuidar a este profeta y tenía que protegerlo. Así que ahora pasamos al cuadro donde hemos visto nosotros las características de Elías. ¿Cuáles eran las características positivas? Ustedes le preguntan a los muchachos, pero tú tienes que tener las respuestas ya listas para que puedas ayudarle. Valiente.
¿Quién se atrevería a ir donde el presidente de tu país o el alcalde o un hombre pecador le dices con valentía el mensaje de Dios, ¿no? Algunos tienen miedo salir de la iglesia para predicar a las personas que Jesús viene pronto. Elías era intrépido. O sea, él llegó, no saludó a nadie, él directamente fue a lo que Dios le dijo, ve ante el rey. Así que él entró por las puertas del palacio y salió igual. Era sencillo, porque su ropa eran túnicas de pieles hechas de animales, de camello, ¿no es cierto? Un cinto, ¿verdad? Era una persona sencilla, no se le mostraba a él elegancia, no estaba en él mostrar su elegancia o su cultura o su nivel social. Era una persona bastante sencilla. Él tenía fe, ¿verdad? Porque ve, de 3 años, ve y dile que no va a haber lluvia por un tiempo hasta que yo lo diga. Eso es fe. Él tenía fe, confiaba en la palabra de Dios y Dios le dijo, ve y escóndete. Ahora, ¿por qué Dios le mandó que se escondiera? Porque sabía que si llegaba a las manos de Acab y Jezabel lo iban a matar. Entonces Dios protege así a su siervo. A él se le escondió y se le preservó la vida, pero en la Biblia encontramos historias de personas que realmente, como Juan el Bautista, como Juan el Bautista y como Juan el Bautista, y entonces no vamos a nosotros a ver que él murió, Juan el Bautista, ¿no? Era la resiliencia, él era feliz Elías, era feliz porque no importa las cosas que pasaban, él era feliz con Dios. Y por supuesto era obediente, porque lo que se le dijo, él tuvo que hacerlo, ¿verdad? Otros dicen, no, eso no, yo no quiero hacer eso, no tengo miedo, pero él se le dijo, ve y hazlo. Y él vio, no sé, una persona también, una de las características que fue bendecido por Dios, porque él recibió su alimento en una época cuando ya dejó de llover. En esta lección hay mucho que aprender, ¿no es cierto? Hay mucho que aprender porque Dios cada día protege a sus hijos. Nosotros somos ahora llamados a ser los Elías y predicar al mundo que deje de pecar y que porque Jesús viene pronto y demostrar que Dios es poderoso, que Dios está sobre la Virgen María, sobre el poder del agua bendita o de alguna iglesia, Dios mantiene su poder y su pueblo. Que Dios nos ayude en esta semana y tratemos de, no se olviden, hagan los niños después de contar la historia, que ellos escriban, que han aprendido y 5 o 6 líneas, una página, lo que ellos hagan eso y lo lean y eso queda como una clase, queda una lección muy importante y ustedes ven cumplido los objetivos y así enseñamos a los niños a pensar, a tomar atención y sobre todo a tomar buenas elecciones. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.